Citoesqueleto. La célula debe su forma a un conjunto de proteínas globulares y filamentosas que forman el citoesqueleto. Este se distribuye en el núcleo, dando origen al carioesqueleto, el cual se extiende desde el núcleo a todo el citoplasma y hasta la membrana plasmática. Y por último, forma el esqueleto de la membrana, que se dispone en la superficie interna de la misma. Funciones. El citoesqueleto es responsable de diversos movimientos celulares. La movilidad celular es uno de los grandes logros de la evolución y el citoesqueleto es esencial como componente de soporte para este proceso. Las células eucariotas tienen la capacidad de organizar movimientos directos para migrar, alimentarse, dividirse y dirigir coordinadamente el transporte de materiales intracelulares. El mecanismo y dirección del movimiento se realiza de diferentes maneras y está asociado con la utilización de energía. Otra función relevante es guiar el transporte de organelos intracelulares y de otros elementos. Por último, componentes del citoesqueleto forman un papel primordial en la división celular. El citoesqueleto no es una estructura permanente, sino que se desensambla sin cesar y está formado por tres componentes principales: microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Los tres componentes del citoesqueleto están interconectados y forman un retículo que se extiende desde la superficie celular hasta el núcleo. Este sistema está construido sobre la base de un modelo arquitectónico común que se encuentra en una sorprendente variedad de sistemas naturales y se conoce como modelo de integridad tensional. Con esta expresión se indica que el sistema se estabiliza mecánicamente a sí mismo, en razón del modo en que las fuerzas de compresión y tensión se distribuyen y equilibran dentro de una estructura. Las estructuras que responden a este modelo de integridad tensional no alcanzan la estabilidad mecánica por la resistencia de los miembros individuales, sino por la manera en que la estructura en su conjunto distribuye y equilibra las tensiones mecánicas. En estas estructuras, la tensión se transmite sin solución de continuidad a través de todos los elementos estructurales. En otras palabras, un incremento de tensión en un elemento cualquiera de la estructura se hace sentir en todos los demás elementos. Los microtúbulos son estructuras tubulares que se distribuyen de preferencia alrededor del núcleo y que al microscopio electrónico aparecen como si sus extremos se fijaran a la membrana plasmática o en formaciones cercanas a ella. Estos diminutos túbulos huecos actúan como entramado estructural de las células. Al mismo tiempo transportan sustancias de una parte a otra de la célula. Cada uno de los microtúbulos está formado por 13 protofilamentos, que son polímeros formados por dos tipos de moléculas proteicas globulares, casi esféricas. Los microtúbulos pueden disponer formando estructuras aisladas o agrupadas, formando organitos microtubulares como son los cilios y flagelos, que son dobletes, y los centriolos, que son tripletes. Los cilios son unos orgánulos exclusivos de las células eucariotas, que se caracterizan por presentarse como apéndices con aspecto de pelo, que contienen una estructura central altamente ordenada, constituida generalmente por más de 600 tipos de proteínas, envuelta por el citosol y la membrana plasmática. Las células poseen proteínas que actúan como motores celulares, que ligan dos moléculas y usando ATP como energía causan que una molécula cambie en relación a otra. Entre estos motores están la miosina, la dineína y la quinesina. Estas familias de proteínas tienen un extremo motor, pero pueden tener varias clases de distintas estructuras moleculares en el extremo ligante. Proteínas motoras. Son capaces de transportar un organelo a lo largo de microtúbulos. Entre las proteínas motoras que actúan con los microtúbulos se encuentran la miosina, la dineína, la quinesina y la dinamina. Los microfilamentos son componentes del citoesqueleto que resultan de la polimerización de un tipo fundamental de proteína, la actina. Estas proteínas son codificadas por genes diferentes. Poseen un diámetro de 7 nanómetros, formados por dos cadenas de actina que forman una hélice doble.
En la actualidad se han descrito diferentes tipos de actina, al menos 6. Entre sus funciones se encuentran mantener la forma de la célula y formar protuberancias citoplasmáticas como los pseudópodos y las microvellosidades. Otras de sus funciones son la participación en la unión de dos células o entre las células y la matriz celular. Filamentos intermedios. Los filamentos intermedios están formados por proteínas fibrosas, estables y poco solubles. Su diámetro es de aproximadamente 10 nanómetros. Estas proteínas se combinan en dímeros helicoidales, que se asocian para formar tetrámeros alargados, protofibrillas. 4 protofibrillas conforman un filamento intermedio, son apolares y tienen como funciones mantener la fuerza de tensión celular y como soporte mecánico. En esta imagen se puede observar la estructura de las protofibrillas. Los filamentos intermedios están formados por proteínas fibrosas, no se desintegran fácilmente, además que intervienen en la estructura de la membrana nuclear y desde allí pueden irradiar y asociarse con los microtúbulos. En esta imagen se pueden observar las proteínas fibrosas en la estructura de un cabello. Clasificación de las proteínas de los filamentos intermedios. Tipo 1. Queratinas ácidas. Tipo 2. Queratina básica. Tipo 3. Pimentina en mesenquima, desmina en músculo, periferina en neuronas y proteína acídica fibrilar de la glía en las células gliales. Tipo 4. Neurofilamentos en neuronas, internexina en sistema nervioso en formación. Tipo 5. Láminas nucleares A, B y C en el núcleo de las células. Tipo 6. Nestina en células neuroepiteliales. Especializaciones de la superficie celular. La superficie de algunas células presenta especializaciones relacionadas con su función. Entre estas especializaciones, las más conocidas son las zónulas ocluyentes, las zónulas adherentes, los desmosomas, los hemidesmosomas, las invaginaciones, los contactos focales, las uniones tipo nexo o uniones comunicantes, los cilios y flagelos y las microvellosidades. Estas especializaciones están formadas en su mayoría por componentes del citoesqueleto, cubiertos por la membrana plasmática, con excepción de las uniones tipo nexo, que solo están formadas por la membrana plasmática. Las zónulas ocluyentes son características de las superficies lateroapicales de las uniones entre células epiteliales cilíndricas. Todas las zónulas son estructuras en forma de faja, que forman un cinturón alrededor de la célula. Las zónulas ocluyentes se caracterizan por una íntima yuxtaposición periódica de las membranas celulares de las células próximas, con una fusión de las hojas externas de las membranas plasmáticas respectivas. Las técnicas de criofractura demuestran que hay entrantes y salientes en las membranas adyacentes. La zónula ocluyente forma una barrera protectora que impide el paso de las moléculas entre células. Tiene, por tanto, un efecto de cierre, no permitiendo el paso de material al intersticio entre dos células. Zónulas adherentes. Esta unión rodea todo el perímetro de la célula y contribuye a la adhesión entre las células adyacentes. Está formada por receptores de adhesión de la familia de las caderinas. En este tipo de unión hay una separación entre membranas celulares. En la superficie interna, es decir, citoplasmática, de la membrana de cada célula se encuentra un depósito de material electrón denso o placa de adhesión a la cual se unen microfilamentos de actina del velo terminal. Este último se localiza por debajo de la superficie apical en las células epiteliales. Estas uniones se localizan, por ejemplo, entre células que forman epitelios cilíndricos simples, entre células musculares cardíacas, entre otras. Desmosomas o mácula adherente. Este tipo de especialización está presente en varios tipos celulares, como por ejemplo en los tejidos epiteliales que están sometidos a fuertes tracciones y presiones, como es el caso de la piel. En general se encuentran en membranas epiteliales simples y estratificadas.
entre células epiteliales glandulares y entre células musculares estriadas cardíacas. En la siguiente imagen se puede observar el acomodo de los desmosomas. En resumen, en los desmosomas, las membranas de las células adyacentes corren paralelas entre sí, separadas por un espacio de unos 20 nanómetros, el cual presenta una línea densa en su zona media, adherida a la cara intracelular de la membrana plasmática. Se encuentra una gruesa banda llamada placa desmosómica. Insertados en la placa desmosómica aparecen numerosos filamentos intermedios. En esta imagen se observan varias células unidas por desmosomas. En la porción basal se observan hemidesmosomas. También se pueden observar un esquema del desmosoma mostrando la placa de adhesión a la cual llegan los filamentos intermedios. Hemidesmosomas. Estructura similar a los desmosomas por sus características morfológicas, pero solo presentan la mitad de estos últimos, ya que su mitad externa está formada por fibrillas de colágeno, es decir, semejantes a los desmosomas por su forma, pero difieren en estos tanto a nivel funcional como bioquímica. El hemidesmosoma une el dominio basal de las células a la lámina basal. Se localizan en la superficie basal de las células epiteliales estratificadas. Estas especializaciones están formadas por receptores de integrina en lugar de caderina, como sucedía con los desmosomas, y a estos receptores se van a unir filamentos intermedios de citoqueratina. Contactos focales. Son uniones que se establecen entre célula y la matriz extracelular. Las glucoproteínas transmembranales de unión o receptores de integrinas conectan los haces de filamentos de actina hacia la matriz extracelular. Esta es una estructura transitoria que se forma y desaparece constantemente y mediante la cual las células pueden trasladarse o migrar en la matriz extracelular, fenómeno particularmente importante durante la embriogénesis. Unión con hendidura, también llamadas nexo o unión comunicante, se puede localizar en las superficies laterales de las células epiteliales, en las células musculares estriadas cardíacas, entre células nerviosas, dando origen a sinapsis eléctricas, entre otras. Las uniones comunicantes están formadas por hexámeros proteicos, que van a dar lugar a placas circulares de 6 unidades proteicas. Estos hexámeros forman estructuras llamadas hemiconexones, y al unirse 2 de ellos forman la unión tipo nexo. Este tipo de unión posee un canal hidrofílico de 1.5 nanómetros que permite el paso de iones, pequeñas moléculas y segundos mensajeros. Estas uniones tienen también un papel importante en la embriogénesis, coordinando el desarrollo de los tejidos del embrión. En esta imagen podemos observar una sinapsis eléctrica, que se puede definir como una sinapsis en la que la transmisión entre la primera neurona y la segunda no se produce por la secreción de un neurotransmisor. Esto es igual a la sinapsis química, sino por el paso de iones de una célula a otra a través de uniones gap. Las uniones gap son pequeños canales formados por el acoplamiento de complejos proteicos, basados en proteínas llamadas conexinas, en células estrechamente adheridas. Las microvellosidades le confieren al borde apical de las células un aspecto estirado cuando se observan al microscopio óptico. En las células del tubo contorneado proximal forman el llamado ribete en cepillo, y en las células de epitelio intestinal forman la chapa estriada con el microscopio electrónico. El centro contiene un haz de microfilamentos de actina, que se relacionan con el velo celular o velo terminal y con la membrana plasmática. En algunas células, la membrana plasmática asociada a las microvellosidades presenta un glicocálix muy desarrollado. La función fundamental de estas especializaciones es aumentar la superficie de absorción. Cilios y flagelos. Ambos se encuentran en la superficie celular. Los cilios son más pequeños y numerosos, y los flagelos más largos y únicos. Tanto los cilios como los flagelos tienen una estructura parecida y tienen como función el movimiento. Por ejemplo, el flagelo del espermatozoide, que es la única célula humana con flagelo, permite su desplazamiento a través de los conductos que debe pasar. En esta imagen
se puede observar el corte transversal de un cilio y todos sus componentes. Los cilios permiten desplazar partículas. Cilios y flagelos. Ambos se encuentran en la superficie celular. Los cilios son más pequeños y numerosos, y los flagelos más largos y únicos. Tanto los cilios como los flagelos tienen una estructura parecida y tienen como función el movimiento. Por ejemplo, el flagelo del espermatozoide permite su desplazamiento a través de los conductos que debe atravesar, que es la única célula humana que cuenta con flagelo. En la imagen se puede observar un cilio y sus componentes. Los cilios permiten desplazar partículas, por ejemplo, en el sistema respiratorio, o células como el ovocito a través de la tuba uterina. Los cilios tienen una longitud de 2 a 10 nanómetros y un diámetro de 0.5 nanómetros. Los flagelos alcanzan una longitud superior, pues es de 100 nanómetros aproximadamente y 0.5 nanómetros de diámetro. Organelos citoplasmáticos. Organelos membranosos. Retículo endoplasmático. Este orgánulo se encuentra en la mayoría de las células. Es un orgánulo membranoso y consiste en un conjunto de túbulos, cisternas y sacos aplanados dispuestos en forma de red, conectados unos con otros que se distribuyen por toda célula irradiando desde el núcleo al aparato de Golgi. La cantidad de retículos en una célula depende de su actividad celular. Este orgánulo u organito se puede encontrar en una célula animal o vegetal, pero no en una célula procariota. Hay dos variedades de retículos endoplasmáticos: el retículo endoplasmático liso y el rugoso, que se diferencian por su estructura y funciones. El retículo endoplásmico liso posee contornos lisos y continuos, mientras que el rugoso presenta asociado a sus membranas ribosomas, los que le confieren ese aspecto rugoso. El retículo endoplásmico liso predomina la organización de túbulos membranosos, mientras que en el rugoso predominan los sacos y cisternas. Retículo endoplasmático rugoso. Presenta ribosomas adosados a sus membranas, lo cual le confiere su carácter basófilo. Cuando las células presentan abundante retículo endoplasmático rugoso, se observan en la región donde éste se localiza una intensa basofilia. Se dice entonces que el retículo endoplásmico rugoso se distingue al microscopio ocular por la basofilia localizada que le confiere al citoplasma. Este organito se localiza en la célula parabasal, en las células cilíndricas secretoras, mientras que en células no polarizadas ocupa una posición más bien excéntrica, como es en el caso de las células plasmáticas. Debido a que a esta estructura se adhieren los ribosomas durante la síntesis de proteínas y a que la variedad rugosa es más abundante en los tejidos en los que tiene lugar una actividad importante de síntesis de proteínas, se le ha designado la síntesis de proteínas como su actividad primordial, participando tanto en la síntesis de proteínas exportable como de proteínas de membrana. Las proteínas que se sintetizan en los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso son proteínas de membrana, de secreción y proteínas que permanecen dentro de la célula para realizar funciones metabólicas. En resumen, sus funciones más importantes es participar en la síntesis y maduración de proteínas exportables o de membrana. Las proteínas que se sintetizan en los ribosomas adosados a su membrana pasan a la luz o lumen de este orgánulo y comienzan sus procesos de maduración o formación de puentes de disulfuro, entre otras, y cuando tienen la estructura necesaria son transportadas en sus cavidades hasta salir hacia el aparato de Golgi mediante vesículas de transferencia. Retículo endoplasmático liso. Se localiza a continuación del retículo rugoso. Su superficie es lisa y se caracteriza por túbulos membranosos. No se observa al microscopio óptico. En las células hepáticas se vuelve muy abundante cuando se consumen algunas sustancias tóxicas o medicamentos, aumentando su capacidad para activarlas o inactivarlas. Por ello se le ha relacionado con la función de destoxificación, dentro de las cuales se encuentran ciertos medicamentos y o drogas no medicamentosas. La abundancia de este sistema en algunos tejidos, como por ejemplo en la parte de la glándula suprarrenal y en las gónadas,
que se encargan de producir hormonas de las llamadas esteroides, ha demostrado que este organito participa en su síntesis. Participa también en la síntesis de los ácidos grasos, principales componentes de la mayoría de los lípidos. Aparato de Golgi. Es un orgánulo membranoso y al microscopio de campo brillante y utilizando como colorantes la hematoxilina y la eosina no se tiñe, originando un área no coloreada o área de exclusión que contrasta con el resto del citoplasma que sí se colorea, por lo que esta imagen se le llama imagen negativa del aparato de Golgi. Este aparato se localiza cerca del núcleo, asociado al centrosoma. Funciones del aparato de Golgi. Modifica sustancias sintetizadas por el retículo endoplásmico rugoso y se transforman o maduran las proteínas procedentes de este retículo hasta lograr su estructura definitiva. Entre estas transformaciones se encuentra la agregación de restos de carbohidratos, glicosidación, la proteólisis parcial, entre otras. Además participa en la glicosilación de lípidos para formar glicolípidos. Secreción celular. Las sustancias atraviesan todos los sáculos del aparato de Golgi y cuando llegan a la cara trans del dictiosoma, en forma de vacuolas de secreción, serán transportadas a su destino fuera de la célula, atravesando la membrana citoplasmática por exocitosis. Otra función es la producción de membrana citoplasmática. Los gránulos de secreción, cuando se unen a la membrana plasmática durante la exocitosis, pasan a formar parte de esta. También sirve para formar los lisosomas primarios y ahí forma el acrosoma de los espermatozoides. Lisosomas. Los lisosomas son orgánulos membranosos cerrados, constituidos por una sola membrana. Se pueden obtener en estado de pureza por métodos especiales de centrifugación que permiten separarlos de las mitocondrias, pues en los métodos generales de preparación se obtienen juntos. Estos organelos, si se les rompe colocándolos en agua o por medio de algún detergente, ponen en evidencia una serie de actividades enzimáticas muy diversas, capaces de romper por hidrólisis lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, entre otros. Función de los lisosomas. Degradar compuestos intracelulares en caso necesario o de material proveniente del exterior de la célula. Clasificación. Lisosoma primario. Es un lisosoma recién sintetizado y que acaba de salir por la fase trans del aparato de Golgi. Contiene enzimas lisosomales y no se ha puesto en contacto con ningún otro cuerpo membranoso. Lisosoma secundario. Este tipo de lisosoma resulta de la unión de un lisosoma primario con otro cuerpo membranoso surgido a partir de elementos provenientes del exterior de la célula o del interior de la misma. Heterofagosoma. Es un lisosoma secundario que se forma por la unión de un lisosoma primario con la vesícula membranosa proveniente de la membrana plasmática y que contiene en su interior sustancias que han penetrado a la célula por endocitosis y en la cual tiene procesos de digestión celular. Citolisosoma. Resulta de la unión de un lisosoma primario con un cuerpo membranoso surgido dentro de la célula y que contiene restos celulares en su interior, como mitocondrias envejecidas, entre otras. Cuerpo residual. Es el cuerpo membranoso que contiene los restos del proceso digestivo ya ocurrido en los casos anteriores. Su contenido es generalmente expulsado por exocitosis. En ocasiones el producto no es de desecho, sino una sustancia útil para el organismo, tal es el caso de las hormonas tiroideas. Peroxisomas. Son organismos membranosos con una membrana única. En estos orgánulos se degranan las purinas y otros compuestos. En los peroxisomas se produce agua oxigenada, compuesto muy tóxico para la célula que es degradado rápidamente por una enzima. Entre las enzimas que posee el peroxisoma se encuentra la peroxidasa y la catalasa. Esta última degrada el H2O2. Mitocondrias son organismos que participan, entre otras, en la síntesis de enlaces ricos en energía. Organelos no membranosos. Ribosomas son orgánitos no membranosos que participan en la síntesis de proteínas. Se pueden observar al microscopio óptico por características basófilas. Dicha basofilia está dada por los grupos fosfato que posee el ARN. Se pueden clasificar en libres o unidos a membranas. En el caso de los ribosomas libres, la basofilia que confiere al citoplasma es difusa, por ello se disponen de forma azarosa.
En el caso de los ribosomas unidos a membranas, confieren al citoplasma basofilia localizada. Centriolos son organelos no membranosos, pares, pequeños que se encuentran cerca del núcleo de las células y tienen capacidad de duplicarse antes de que se inicie la división celular, es decir, en la etapa G2 del ciclo celular. En las células ciliadas o flageladas, la duplicación continuada de los centriolos representa el origen de los cuerpos basales, que dan lugar a los cilios y flagelos y a sus llamados centros cinéticos o de movilización. De alguna forma los centriolos están implicados en el movimiento de estos componentes de la célula. Son visibles al microscopio óptico con técnicas histológicas especiales. Son organelos que presentan una cavidad central y una pared formada por 9 tripletes de microtúbulos. El citosol no es un organelo ni puede considerarse como tal. Se debe tener presente que una de sus tantas funciones es la de ser asiento de organelos y otras estructuras celulares. Además, el citosol es en primer lugar el componente más externo de la célula y contiene una cantidad enorme de enzimas, muchas de las cuales funcionan de manera concentrada para construir vías metabólicas. Por otra parte, el citosol es el paso obligado en el camino de tantos miles de moléculas que van de uno a otro componente de la célula. Entre los caminos metabólicos que tienen lugar en el citosol se encuentra la glucólisis, que es una serie larga de reacciones que convierten a la glucosa en ácido pirúvico, y es ahí donde se tienen lugar los cambios necesarios para llevar muchas moléculas hacia el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Cuando las proteínas o parte de sus componentes se convierten en azúcares, como sucede durante periodos de ayuno prolongados, utilizan gran parte de la misma vía en un proceso que se llama glucogénesis, que también tiene lugar en el citosol.